Bien, hoy nos corresponde hablar acerca del discipulado bajo el modelo de Jesús. La verdad es que es un tema bien fuerte también para nosotros. Nos muestra realmente cómo estamos haciendo las cosas nosotros, de qué manera. No sé cuántos de acá han sido discipulados. Su proceso de enseñanza, nosotros tuvieron su mentor, su maestro, alguien que los discipuló, en fin. Pero el discipulado de Jesús es muy diferente al discipulado que enseñamos en Occidente. Nosotros tenemos el discipulado greco-romano, que hacemos que la persona esté ahí sentadita, ordenadita, y tomando apuntes, y nosotros le vamos diciendo cómo tiene que hacerse. Esa es la manera ahí. Y a veces se juntan en un templo y hay un discipulador y tiene 5, 6, 7, 8, 9 o 10 hermanos con un cuadernillo de lecciones. La verdad es que creo que es como la génesis de lo que es la vida ministerial para cada persona que va a servir en la misión de Dios. Justo que no borro. Gracias. A veces están dentro y uno no se da ni cuenta, ¿no? Sí, está bien. No, pero bueno, yo siempre uso alguna imagen de algo para apoyarme. El año antes pasado, en medio de la pandemia estábamos, tenía un compromiso con ustedes, con la conferencia TEM, también misionera. Lamentablemente me dio COVID justo antes de su conferencia, su retiro que tenían, era fin de año. De verdad que tenía todo listo, preparado, organizado. Estuve 14 días con fiebre muy intensa. Perdí la movilidad de mis piernas, mi velocidad, no podía caminar. Y eso me llevó a perder también cierta capacidad de retención de la memoria. Creo que fue la fiebre. Es decir, que cuando tenía que compartir, no me acordaba de nada. No sabía qué había hecho, no tenía idea, así que estaba todo listo. Era como leer en chino. Tenía un compromiso con ustedes, así que trabajamos en conjunto con Soledad Olivero, a quien ustedes conocen. Así que llamé al comodín. Le pedí a mi hermana Soledad que por favor ella respondiera ante esto y gracias a Dios entiendo que fue un buen tiempo. Era online, pero no se podía hacer nada. Y entonces voy usando ciertas cosas para ir trabajando. Tenemos que seguir en esto, no podemos quedarnos ahí. Bien, estamos ahí. Porque el texto que he tomado es porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? ¿Por qué? Primero porque no envió Dios a su Hijo al mundo, ¿para qué? Para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ese es el punto. Cuando nosotros analizamos lo que es el tema del discipulado, parte desde la premisa de que tenemos nosotros, primero que nada, ver el amor que existe de alguien para ejecutar realmente una labor de discipulado, una labor de mentor. Nace primero el amor de Dios hacia su creación, se mantiene en el tiempo y nace este envío a través de la persona de Jesucristo. No solamente viene como un salvador, sino que también viene como un mentor o un discipulador para capacitar y entrenar a quienes dejaría como sus representantes. Y el Señor Jesús lo hizo así, lo hizo con amor, lo hizo con renuncia, despejando o desapareciendo esta nube que había en la tierra de oscuridad al venir él acá y desapegándose del Padre de la eternidad para venir a nacer acá. Y eso obviamente fue el envío que él tuvo para estar acá con nosotros. Jesús fue enviado, sabemos que fue enviado. Desde un principio se mostró esto ya en el libro de Génesis, la venida de Cristo, cuando el hombre cayó en pecado. Pero no se muestra como el nacimiento de Jesús, sino se muestra ya en el sufrimiento de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, al venir un líder o una persona que esté dispuesto
también a ser un discípulo, tiene que estar dispuesto a entregar todo. Entregarlo todo en obediencia hasta la misma muerte. Es el ejemplo que el Señor nos ha dejado a nosotros para que podamos trabajar en cuanto al área discipulada. Jesús mismo dijo: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino hacer la voluntad del que me envió. Reconoce el Señor Jesucristo que fue enviado. Y aquí hay un punto bien importante, porque Jesús mismo se declara ser enviado, pero Él mismo es Dios. ¿Se dan cuenta? Sabemos que nuestra mente humana no va a entender tanto esto, y obviamente, pero sí entendemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Son uno. Entonces, pero Él muestra esta parte y Él dice que Él fue enviado. ¿Fue enviado para qué? Prácticamente para venir a mostrarnos su amor y su misericordia, y Él vino en obediencia a este mandato, a este envío. Hubo un amor plasmado, entregado, para venir a salvar la humanidad. Esto que nosotros hablamos de la misión de Dios, o la misión hablamos de la misión de Dios como la restauración. El pueblo que estaba en pecado pueda conocer o volverse a la planta de su Creador. Entonces, lo que Cristo viene a hacer es formar discípulos para que continúen, porque si nos damos cuenta, si bien es cierto, el Señor estuvo 33 años y más aproximadamente, sus años de ministerio, 3 años y medio aproximadamente también de ministerio, y le dio para poder formar representantes en la tierra. Para que nosotros pudiéramos tomar el ejemplo de Cristo, estar dispuesto a renunciar, estar dispuesto a amar, tenemos que amar, entregarnos y ser enviados. Primero tenemos que invertir y hacer nuestro capital. Cuando hablamos de invertir y hacer nuestro capital, a lo mejor el primer pensamiento que se viene, bueno, tenemos que juntar recursos. ¿Ya? Cualquier persona que quiera hacer un negocio, un punto muy importante por ahí con los pastores, nosotros debemos, si queremos hacer un negocio, debemos tener un pequeño capital. Vamos a invertir, saber invertir de tal manera para que ese capital vaya creciendo, mi negocio vaya creciendo y yo vaya tomando obviamente ciertas ganancias o utilidades que necesito para poder vivir. Hoy día no es fácil. Alguien dice: bueno, yo dejo de trabajar en forma dependiente y trabajo independiente, pero usted tiene que trabajar más que dependiente para poder generar un buen capital y rendir a aquello que usted quería hacer. Bueno, nosotros en la vida espiritual también tenemos que hacer capital. Cualquier persona que quiera trabajar y que quiera servir al reino de Dios tiene que invertir primero un tiempo de oración personal. Tiene que ser una persona que esté dispuesto, porque el Señor lo hizo. El Señor Jesucristo, cuando vino, dice en el libro de Lucas 6:12, que en aquellos días Él se fue al monte a orar y pasaba la noche orando. La gran mayoría del tiempo que el Señor se separaba de sus discípulos era para ir a orar al monte. Una cualidad de un discipulador es llevar una vida de oración. Yo no puedo transmitir un dato si mis neuronas no están funcionando. Yo necesito estar activo para transmitir lo que es verdad, si no cualquier cosa. Hoy día todo se maneja a través de la internet. Teléfonos, celulares, computadores, tablets. Pero dentro de eso, los que conocen, que saben ese tema, saben que corren el riesgo de ser hackeados, de ser ponerle algún virus que les impide que le llegue la información, le llegan correos no deseados, le llegan spam, un montón de cosas. Y es porque, de alguna otra manera, si le entró un virus a su computadora, a su tablet, a un teléfono, es porque no tiene la protección necesaria. Se venden ciertos productos para poder parar eso, hay que adquirirlo, hay que hacer un esfuerzo en aquello para que se mantenga. Lo mismo pasa con nosotros, en nuestra vida. El Señor nos entregó la herramienta, nos entregó la clave para eso, para nosotros, en nuestro tiempo de oración. ¿Cuánto tiempo vamos a invertir? Dice que el Señor Jesús se pasaba en el monte oraba en la noche, dejaba a sus discípulos, los despedía, y Él se iba al monte a orar, los
discípulos se iban en la barca, o él después que terminaba de recorrer alguna ciudad, se iba al monte a orar. La gente lo buscaba, Jesús estaba en una comunicación directa con el Padre. ¿Cómo no estar con el Padre? Si él era Dios mismo, pero a la vez él necesitaba conversar con el Padre, tener su tiempo a solas con él. Es un tiempo que nosotros también debemos hacer. Otro punto importante que también el Señor Jesús siempre citó, el Señor siempre como preparador, como entrenador, como discipulador, enseñando a sus discípulos, siempre citó las Escrituras. Siempre citaba el Antiguo Testamento, siempre citaba a Moisés. Siempre lo fue citando, aún en el último momento, cuando Cristo fue tomado, cuando Cristo, antes de ser tomado, él mismo le dijo a los discípulos: esta noche os escandalizaréis todos vosotros de mí, porque escrito está eso. Jesús cita las Escrituras: heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Zacarías 3:7. Entonces, profecía. El Señor estaba citando las Escrituras. Y aquí tenemos una persona que sigue el modelo de Jesús en cuanto a ser un discípulo de Cristo o discipular. En el caso de Esteban, hecho, si alguien quiere conocer la historia de la misión así, pero en forma resumida, pero bien resumida, ¿no? Yo lo que recomiendo es que lea este capítulo completo. En la defensa de Esteban, él hace, hermanos, esa habilidad que tuvo este varón de Dios, y lo vamos a entender por qué, la habilidad que tuvo este varón de Dios para sintetizar desde Abraham hasta este momento que él estaba viviendo, hasta la entrega de Cristo. Él lo sintetizó, sí, en 50 y tantos versículos, pero había algo en él que también que tuvo el maestro. Estaba lleno del Espíritu Dios, del Espíritu Santo. Entonces, el tiempo de la lectura, eso significa, hermanos, que Esteban leía el Antiguo Testamento. Una persona que estaba leyendo, no sé, quizás no solamente se conformó con lo que le enseñaban o leía en la sinagoga los días sábados cuando se juntaban a leer en la sinagoga, sino que a lo mejor él estudió más de esto, porque él enseñaba con pasión. Y él no era un pastor, no era un misionero, no era un evangelista. ¿Qué empezó a hacer él? Solamente servía las mesas. ¿Se dan cuenta, no? Que un discípulo o un discipulador parte desde el mismo servicio en lo que hacemos. Y el Señor Jesús lo hizo. Otro punto importante también es el tiempo de nuestras disciplinas personales. ¿Cuál es el tiempo? El Señor Jesús tuvo su tiempo. De hecho, cuando Él partió con sus tiempos de oración, sus tiempos de ayuno. ¿Cuál es el tiempo que nosotros también debiéramos tener y manifestar para adorar al Señor? Nuestros tiempos de alabanza, nuestros tiempos de adoración, nuestros tiempos de ayuno. Que esas disciplinas sean tangibles en nosotros, también para que seamos personas influyentes. Y usted no va a tener la necesidad ni de debilitar, porque el Espíritu Santo se va a mover en medio de su vida. Va a ser un canal de bendición. Usted ya no va a ser un balde, hermano. Yo grafico esto. Ya no va a ser un balde de bendición, va a ser un canal. Va a ser un canal que corra, que fluya eso dentro de su vida para impactar también a otras personas. Bueno, el Señor Jesús enseñó, otro punto importante, Él enseñó bajo, bueno, hay unas imágenes de fondo, pero no se nota. Lamentablemente no es HD, pero Él enseñó bajo el poder del Espíritu. ¿Por qué enseñó bajo el poder del Espíritu? Y es una cualidad también que nosotros debemos tener. En el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 10, nos dice que luego cuando Jesús subía, esto lo narra según la historia que buscó Marco ahí indagando y le preguntó a algunas de las personas, a Juan el Bautista, en fin. Dice que luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Esta representación que el Señor Jesús o que el Padre hacía sobre su Hijo, lo hizo otra vez para que la gente lo viera, porque un espíritu no se ve, pero Él lo hizo para que nosotros entendiéramos
en nuestra cosmovisión, entendiéramos de que sí, el Señor fue lleno del Espíritu de Dios. De tal manera que el Señor empezó a usarlo. Mateo también dice lo mismo. Y Jesús dice después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu que descendía como paloma sobre él. O sea, importante es, el Señor se preparó de tal manera para poder entregar lo mejor y nos mostró la manera y la forma de cómo nosotros prepararnos para ser también sus discípulos. El Señor Jesús llamó y escogió también a un grupo culturalmente homogéneo. Esto es hablando de los mismos discípulos. Y aquí entramos ya en la base que tiene que ver el discipulado de Cristo. ¿Ya? ¿Cómo fue la manera que Él hizo? Primero dice que Él subió al monte. Después que subió al monte, llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él. Y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Escogió a 12. La pregunta es, y ustedes la saben la respuesta, ¿los 12 sirvieron? Los 12 sirvieron, hermano. Nada más que a uno le tocó hacer la pega fea. Claro, los 12 sirvieron, pero a uno le tocó hacer la pega fea. Tuvo que hacer de traidor. Él sabía que había uno dentro de eso. Los 12 estaban ahí, pero estuvieron con Él. La Biblia lo menciona. Primero, el Señor Jesús les dice que Él los llamó. ¿Para qué? Para que estuvieran con Él. Cuando una persona está con alguien, va tomando las cualidades de esa persona, ¿verdad? Va tomando las cualidades de esa persona, cómo es, cuánto tiempo va a estar. Los mismos hermanos dentro de la iglesia, cuando tienen cierta admiración por su pastor, espero que sus hermanos nos admiren, pastores, tienden a parecerse a su pastor, a veces como habla su pastor, como predica su pastor, como se viste su pastor. Yo siempre he visto niños pequeños, chiquitos, que quieren ser como el pastor cuando grande y lo admiran a su pastor. O si ven a un hermano que sea como ese hermano, como influyente, quisieran ser como ese, algunos hermanos. Yo tenía un sobrino siempre que me decía, a mí me gustaría ser como usted, tío. Era chiquito. Entonces, el Señor los llamó para que estuvieran con Él. Y el estar con Él no era simplemente estar juntos, sino que pasó con ellos 3 años y medio. Vivió con ellos, les enseñó, comieron juntos, pasaron frío quizás por las noches, se cansaron caminando juntos. No olvidemos que la única vez que menciona que Cristo no caminó fue cuando anduvo en el mar, en la barca, y cuando entró sentado en un pollino a Jerusalén. El resto se las caminó todas. Y los discípulos por Él, con Él. Y aprendieron con Él. Y estuvieron con Él. Y el Señor quiso transmitir toda la información. Los discípulos no andaban con un papel, anotando. Ya Jesús, ¿qué tenemos que hacer en esto? No, los discípulos observaban lo que su maestro hacía. Y el Señor les enseñó intencionalmente a ellos. Luego, también los envió a predicar. Lo que Jesús hacía, lo que ellos vieron. No olvidemos que el Señor Jesucristo empezó a recorrer ciudades, aldeas, pueblos, recorriendo sinagogas, predicando, hablando del reino. Lo primero que el Señor mencionó fue arrepentidos, ¿verdad? Empezó a anunciar el arrepentimiento, empezó a recorrer los distintos lugares, sanando a los enfermos, haciendo milagros, en fin. Los discípulos vieron esto. Ellos no estaban tomando la impresión con un lápiz, anotando, simplemente vieron esto, y el Señor, luego que los preparó, los envió a predicar. Les dio la autoridad para que ellos fueran. Y obviamente también
les dio esta autoridad entregada. Ese es el llamado que Jesús hace. 3 años y medio estuvieron con él. 3 años y medio aprendieron a comer con él. La Biblia no nos menciona si Pedro le enviaba algo a su señora estaba viva o no, o se preocupó solamente de la suegra, no menciona. Pero este hombre se dedicó a servir al rey, al Señor. Y quizás Pedro era como el más apresuradito de repente. Lo tomamos como ejemplo para todo Pedro, un gran siervo de Dios, que estaba dispuesto a servir, a llevar el Evangelio a todo lugar. Bien, dice entonces que Jesús optó por candidatos sencillos, personas sencillas. Él no buscó personas complicadas, que sean enseñables, que sean dedicados y celosos, que pudieran continuar llevando el mensaje y que hubiera una buena transmisión del mensaje. Primero, Él los hizo sus amigos, estuvo con ellos, los hizo sus amigos y después los hizo sus representantes. Los hizo sus representantes, o sea, estuvo primero con ellos, lo hizo su amigo, le entregó toda la información que él quería transmitirle para que ellos continuaran. Ellos iban a ser los que continuaban el mensaje del arrepentimiento y anunciar el reino de Dios. La palabra dice que el reflejo del discípulo debe ser su maestro, ¿ya? Cada persona nos debemos parecer a nuestro gran maestro, que es Cristo, ¿ya? En el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 40, dice que el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuera perfeccionado será como su maestro, ¿ya? O sea, nos vamos perfeccionando para ser como nuestro maestro. Y creo que si uno se mira en el espejo, hermanos, vamos a ver qué tan parecido a Jesús soy yo, ¿ya? Y eso es algo que debemos practicar. Jesús practicó el discipulado como una transferencia de vida, no como una lección, no como un discipulado. Nosotros tenemos un discipulado como nuestra iglesia, nuestra corporación, que son 7 o 8 lecciones, y con eso usted está discipulado y ya está listo para salir. ¿Me entienden? O sea, son las bases de, obviamente, los primeros fundamentos de la fe cristiana para los nuevos convertidos. Pero es un discipulado de hoja, un discipulado greco-romano, que podríamos llamarle, de transmitir información. Pero el Señor Jesús lo hizo diferente, porque Él transfirió la información a sus discípulos en forma visual. Estuvo con ellos, los capacitó, los entrenó a través de una buena relación con ellos. Los discípulos le preguntaban, conversaban. Quizás, como bien dice Juan, si se escribieran todas las cosas que Jesús hizo, así que no habría libros que cabieran en el mundo. Porque nosotros tenemos una historia, si la vamos uniendo a la historia bíblica, nos daremos cuenta que falta mucha información. Pero no nos cuenta qué pasaba con Juan. Juan omite todas estas cosas. Si de repente a lo mejor tenían momentos de alegría, se reían por alguna cosa que les pasó a ellos, no se cuenta. ¿Por qué? Porque no tiene mayor relevancia. Aquí el punto relevante era el Señor, Cristo el Señor, lo que Él hizo como maestro y también como discípulo. La pregunta es, en esto, amados hermanos, ¿qué tan parecidos somos a Jesús? ¿Qué tan parecidos somos a Jesús? Si el Señor Jesús, a veces nos parecemos más a nosotros mismos cuando nos miramos y todavía cargamos una vieja naturaleza de lo que éramos antes de conocer a Cristo, alguna costumbre, algo que me ha impedido ser libre para seguir adorando a Dios, que es ser más parecido a Jesús en todo lo que Él es en su esencia.
tengo una buena relación en el discipulado, ¿cómo podemos nosotros entonces discipular? ¿De qué manera? Si yo no soy parecido a Jesús, hermanos, mi discípulo se va a parecer a mí, y eso es feo. Porque si yo no represento a Cristo, entonces esa persona se va a parecer a mí, y si esa persona discipula a otro, va a ir discipulando de acuerdo a quién fue su discipulador o su maestro. Pero es importante que en nosotros exista el parecido en Cristo. Primero, una de las cosas que Cristo tuvo fue obediencia. ¿Qué tan obedientes somos nosotros como discípulo o como discipulador? ¿Cuál es mi obediencia? Somos obedientes. ¿Por qué digo yo que la obediencia de Cristo lo llevó a la cruz? La obediencia de Jesús lo llevó a la cruz. ¿Nosotros estamos dispuestos a asumir ese tipo de obediencia, hermanos? ¿Estaríamos dispuestos a llegar a la muerte por la causa de Jesús? ¿Verdad que es una pregunta difícil? Y después el almuerzo peor todavía. Es una pregunta dura. Porque a veces tenemos miedo a morir. Yo siempre digo a mi familia, si el día de mañana en un viaje afuera me llegara a morir, pasarme algo por servir al Rey, no se preocupen del cuerpo, no se preocupen déjenme allá nomás. No estén gastando dinero, que tenga que traer el cajón de allá, que en la diplomacia, que esto otro, ¿para qué? Si al final lo mejor que nos puede pasar a nosotros, los cristianos, es partir. ¿Sí o no? Porque si estamos aquí y hay tanto gozo en nuestro corazón, lo único que Señor, quiero estar en tu presencia. Y decir, bueno, vente ya. Queremos estar en la presencia del Señor. Queremos disfrutar, queremos estar en la eternidad. Nosotros estamos adorando, sirviendo y llevamos compartiendo el Evangelio de Cristo porque un día queremos estar en la eternidad. Y lamentablemente, hermano, la noticia que le digo a ustedes es que para llegar a la eternidad, a no ser que el Señor haga otro milagro como el que hizo con Elías y con Enoc, si usted se fuera sin pasar por la muerte, tenemos que morir. Tenemos que dormir acá para pasar allá a la eternidad. ¿Está dispuesto? ¿Está dispuesto usted a irse? No quieren irse. ¿Cuesta? Pero si están dispuestos, porque si están dispuestos a morir sirviendo al Señor, sabe que para la iglesia perseguida faltan obreros. Entonces ahí usted tiene la posibilidad de irse lo más rápido posible. Claro. Otro punto importante es la pasión. La pasión con que servimos, la pasión. Cristo se entregó con todo, hermano. Él discipuló a sus hombres con toda la pasión que él tenía. Se mostró de manera especial con ellos. Tenía pasión por lo que hacía. Se movía, vamos allá, tengo que predicar allá a este otro lado. Vamos a entregar el mensaje a este otro lado. Ya está listo acá, vamos para allá. Movámonos hacia otro lado. O sea, el Señor se movía también con intencionalidad. Y también el Señor Jesús tenía carácter. Nosotros también debemos ser personas con un carácter. O sea, ¿por qué? El Señor no se dejó llevar nunca por los fariseos ni los saduceos, pese a la crítica. Con carácter le respondió. Se defendió con la palabra, le dijo las cosas como debían ser, con carácter. En algún momento el Señor sintió cierto celo cuando vio lo que estaba ocurriendo en el templo y se dio la paciencia. Ahí como controlándose, hizo látigo de cuerda, lo preparó con el carácter y volcó todo y limpió. A veces pareciera que nosotros necesitamos que el Señor obrara así en nosotros, como para limpiar lo que está dentro de su templo.
lo que le pertenece al Espíritu, lo que le pertenece al Señor. Limpiar nuestro corazón. Pero el Señor hace con carácter. Nosotros también debiéramos tener carácter para enfrentarnos ante situaciones adversas, ante el pecado, ante las situaciones de rebelión, de falta de sometimiento. Tener carácter, hermano, no significa que usted va a mirar mal al hermano y que nunca más lo va a saludar. No, al contrario. Debemos demostrar la esencia que somos. La esencia de Cristo era amor. Esa era su esencia. Compasión. El Señor Jesús mostró compasión en todo su ministerio, en todo lo que él hizo. Eso le enseñó a sus discípulos. Y los discípulos sentían el peso, hermano. Ellos sentían el peso de la compasión de Cristo. Y el Señor miraba a las multitudes y decía, la verdad es que no puedo enviarlos así a su casa sin comer nada. Por el camino largo, cerros, valles, el frío, la noche, van a llegar tarde, no han comido nada, 2 o 3 días ya. Imagínense ustedes sin comer desde la mañana hasta el almuerzo, ya estábamos afligidos. Y sentaditos todos aquí calentitos. Pero el Señor tenía compasión, y la compasión de Cristo le hacía crujir los cables a los discípulos. Pero el Señor, mira, ni con 10 denarios, 100 denarios. ¿Cuántos denarios? 100 denarios. ¿Verdad? No le damos a comer a todo esto. ¿Y qué hacemos con esto? ¿Pero qué tiene? Solamente unos cuantos panes y unos peces. Tráiganlo. Por eso los discípulos cuando el Señor tenía compasión de la gente, los discípulos se preocupaban, porque no sabían cómo hacerlo. Pero el Señor demostró compasión por eso. Alimentó a 4,000, alimentó a 5,000, sanó enfermos, sanó a aquellos que estaban endemoniados, en fin. El Señor mostró cómo hacerlo. Lo único que tenían que hacer los discípulos era anotar. Así como usted anota en su cuadernito, ellos guardando acá. Vamos guardando, hasta que ellos se encontró. El Señor Jesús les enseñó con intencionalidad a los discípulos. ¿Recuerdan ustedes la historia en el libro de Marcos, capítulo 5, cuando el Señor dejó a la multitud del otro lado del lago en Genesaret y se fue hasta Gadara? Y ahí encontró a una persona que estaba endemoniada. Dice la Escritura, cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Dice, con un espíritu. La verdad que tenía muchos. Pero sí el Señor, hermanos, en esa travesía que tuvo con sus discípulos, pudo llegar, les mostró a ellos también que deben ser intencionales. Que el valor de una multitud significa igual para él el valor de uno. Invertir tiempo por uno. La Biblia menciona que cuando un pecador, uno, se arrepiente, el gozo en los cielos, el valor del uno. El Señor le enseñó a los discípulos que ellos debían aún moverse por uno. Entonces, todo esto está mostrando el Señor, les enseñó el valor de caminar, de cruzar, todo esto. Hermanos, habían pasado en el libro de Marcos, capítulo 4, versículo 35, si no me equivoco, nos habla de una tempestad, nos habla de un mar bravo para ellos, todo eso, las dificultades y todo. Pero aquí estaban gozando de que uno había sido para él, había sido liberado, había sido transformado. Y se transformó en un discípulo de Cristo, el cual Cristo no le llevó, sino que lo dejó ahí y se encargó de sembrar la semilla
en el lugar, en Decápolis y en todos esos lugares, hablando de las maravillas que Dios había hecho. Entonces, el valor de Jesús que le dio a una persona, le quiso enseñar a los discípulos que pese a las dificultades, ellos tenían que aprender a ser también como Él. Les enseñaba a sus discípulos con autoridad después de sus propios fracasos ministeriales. Cuando estuvieron los discípulos tratando de liberar a este endemoniado, este lunático que estaba enfermo, y se acerca el Padre y le dice: mira, Señor, he traído a los discípulos mi hijo que sufre esto y esto, y no han podido hacerlo, y le dice muchas veces: se va el agua, lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Esos eran los discípulos de Jesús. Ya estaba avanzado el entrenamiento, habían estado con Él y aquí fracasaron algo. Había algo que ellos no habían logrado entender a la fecha. Se da cuenta cómo el discípulo se va formando. Y ellos le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? El Señor Jesús ya lo había sanado. Pero ellos le hacen la pregunta al Señor: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera, Señor? ¿Qué nos faltó? Mira, hicimos todo lo que tú haces, hicimos todo lo que tú nos enseñaste. Y el Señor les dio una clave. ¿Se acuerdan de las disciplinas espirituales? Oración y ayuno. Y el Señor Jesús le dice: este género no sale sino con oración y ayuno, o ayuno y oración. O sea, ellos habían recibido 2 puntos. Los discípulos no oraban. B, los discípulos no ayunaban. Y usted, claro que no ayunaban, pastor, si tenían problemas. Cada vez que los discípulos de Juan tenían problemas con él, los fariseos, que todos los demás ayunan y tus discípulos no ayunan. Y el Señor lo defendió y le dijo: claro, si al final, ¿por qué van a ayunar? Si aún está el esposo con ellos, cuando el esposo les sea quitado, entonces ayunarán. Pero, entonces es culpa de Cristo que no hayan ayunado. En fin, no. Faltaba oración. Cuando el Señor Jesús le llevaba a orar al monte, en una oportunidad, inclusive, ya terminando casi la historia de Cristo, hermano, poco antes de ser entregado el Señor, dice que toma a Pedro, Juan y Jacobo, estaban los 3 elegidos ahí, y los lleva al monte a orar, cuando él va a orar al monte de Jerusalén, o sea, el monte Getsemaní, perdón, y va a orar, y le dice a los discípulos: quedamos aquí, y él se apartó un poco más allá, y se fue a orar. Les enseñó a orar a ellos. Él estaba enseñando que debían apartarse de la multitud para que tengan tiempo de oración. Y él fue a orar. Y cuando regresa a sus discípulos les dice: ¿estáis dormidos? ¿No habéis podido velar conmigo? En un momento en que su discipulador o su maestro estaba viviendo una agonía. Porque él ya estaba viviendo la agonía de lo que iba a ser el sacrificio, la muerte y la redención por nuestros pecados. Entonces ya estaba viviendo: no habéis podido velar conmigo una hora. Y los discípulos estaban durmiendo. Podemos condenar la historia de los discípulos, pero yo entiendo que estaban cansados, estaban agotados, como muchos de nosotros. A veces nos agotamos, ¿verdad? Pero a través de este mismo fracaso que estuvieron, el Señor les enseñó: aquí tienen que orar, aquí tienen que ayunar, tienen que prepararse para que los demonios huyan. Yo siempre recuerdo, estando en Chiloé, viví 15 años en Chiloé, como pastor, y de repente me llama un hermano y me dice: pastor, el hijo de la hermana tanto está endemoniado. Llame a todos los hermanos de la iglesia para que vayamos a hacer liberación, porque está endemoniado. En Chiloé eso es muy fuerte, muy fuerte. Las tradiciones y todas esas cosas. Ya, hermano, le dije: yo salgo del trabajo más o menos, le dije yo, como a las 6:15 estoy por allá. Así que yo miré la hora, son como a las 5 y tanto, ya 6:15 estoy por allá. Y llegué
pasé a la casa, eché una lavadita poca por ahí, tomé mi Biblia y me fui. Y llego a la casa y estaba la hermana esperándome en la esquina de la casa. Pastor y los hermanos, ¿usted viene solo? No lo digo, no. Sí, hermana, vengo solo. Pastor, este demonio es grande. ¿En serio? ¿Vamos los dos? Pero pastor, ¿por qué no llamó a los demás hermanos? No necesitamos más hermanos. Vamos, le dije yo. Y entramos. Y la hermana se puso detrás de mí. Cuando entramos. Y de verdad que el tipo estaba endemoniado. Cuando entré, me miró. Un hombre alto así. Yo me vi chico y dije, bueno, igual alcanzo a abrir la mano. Maceteado. Y me mira con unos ojos blancos, así que parece que con ojos de huevo frito, así con unos ojos así blancos, grandes. Pega un grito y un salto y se fue encima de mí. Se tiró encima. Bueno, yo soy cristiano, pero se tiró encima de mí. Yo lo tomo así y lo reprendo en el nombre de Jesús y lo abrazo y ¡pah! Al suelo. Yo no sé si fue el espíritu que lo tiró al suelo, hermano, o fue mi fuerza, que en ese tiempo también era un poquito más robustito. Pero al suelo, y oré por él y el Señor lo liberó. Botó espuma por la boca, gritaba como un chancho, literalmente. Botó espuma por la boca y se revolcó como quiso. Y el Señor lo liberó y lo salvó esa noche. La hermana decía, ¿en serio, pastor? ¿Y usted pudo poner? No, yo no pude. Fue el Señor. El Señor lo hizo. Dios tuvo misericordia. Yo no tuve tiempo para ayunar, pero practicaba la disciplina. Practicaba la disciplina del ayuno, la oración todos los días. Todos los días. Y es algo que debemos hacer, porque el Señor Jesús nos enseñó como discípulos. Y si nosotros hemos vivido un discipulado bajo la manera de Jesús, nosotros debemos llevar una vida de oración constante. Porque usted no sabe con quién se va a encontrar el día de mañana. No sabe quién se le presenta para que usted le comparte el Evangelio. Tiene una oportunidad ahí, pero, ay Señor, no estoy preparado ahora, Señor, pero espérame otro momento. No, usted tuvo la oportunidad, no la desperdicie. Por eso el Señor le dice a los discípulos que deben estar preparados en todo tiempo. Entonces no significa que solamente cuando les toque llegar el momento van a tener que ir a ayunar. El Señor Jesucristo dice que Él vivía lo que enseñaba. No era simplemente que Él estaba enseñando así como, Él lo vivía. Él se apartó en su ministerio, Él se fue, Él estuvo en el desierto, Él enseñó, reprendió al diablo con la palabra, usó la escritura, usó la palabra, tenía compasión de la gente. Entonces Él llevó a sus discípulos por los lugares de la necesidad para que aprendieran, los movilizó, hermano. El Señor movilizó, no se quedó solamente en el lugar, ya quedémonos aquí, esperemos que la gente venga a nosotros, ya que estamos acá después que escogió los 12. No, recorrió, iba, bajaba. Israel no es tan grande, 300 kilómetros, 400 kilómetros de distancia máximo tiene Israel, ¿ya? Entonces iba, bajaba, hacía, recorría las vueltas. Los caminos a lo mejor no eran buenos, pero Él constantemente movilizó a sus discípulos. Dice que el Señor Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad. ¿Cuántas aldeas recorrió Jesús? Todas. O sea, Él le enseñó a sus discípulos por todo lugar donde ellos debían pasar. Entonces nosotros también tenemos que aprender a movilizar a otros, de tal manera que la palabra pueda llegar a todos aquellos que no la han conocido. Los discípulos aprendieron lo que vieron de su maestro. Sus discípulos van a aprender lo que vean de usted. Así como es usted, va a ser su discípulo.
un arbolito y lo vemos un tanto choquito, le ponemos a un discípulo al lado, un discipulado, y le amarramos ahí. Y el arbolito va a crecer derechito, de acuerdo a los... Pero si usted le pone una ramita chueca, él le va a dar la misma vueltecita, ¿verdad? Entonces, lo mismo pasa con aquellos que trabajamos en el discipulado. El poder representar a Cristo con sus personas. Ser personas intencionales en poder llevar la palabra con otro. Yo discípulo personas que no son cristianas. Trabajo con ellos, estoy con ellos. Voy a compartir con ellos un momento. Si hay que ayudarles en algo, les ayudo. Ayer fue a visitar una familia, 3 ancianos, son 3 hermanos. Son 3 hermanos y estoy compartiendo con ellos ya hace un buen ratito tiempo. Los voy a visitar, oramos juntos, les enseño, les ayudo a alguna cosita que tienen que hacer. Y ellos dicen, pero ¿para qué lo hacen? No, hay que ayudarles. Ellos eran así de cerrados. Hoy día están así ya. Están abriéndose. Servir con intencionalidad a la gente, a las personas. Usar los recursos que están a nuestro alcance para que otros también puedan ser beneficiados con eso. Enseñar la palabra, enseñar la escritura como el Señor lo hizo. El Señor usó los recursos que estaban al alcance de él. Usó unos cuantos peces para bendecir a otros. Usó el recurso de la sanidad para bendecir a otros, sin ningún problema. Esta misma familia que visito, yo los llegué a visitar porque empecé a extrañar que no veía el vecino que andaba por ahí porque vendía pepinillos y esas cosas. De repente no lo vi más. Y fui a la casa a visitarlo. Me encontré con un cuarto de lo que era. Estaba acabado por la enfermedad del hombre. No podía caminar. Yo le dije, ¿sabe qué? Yo podría hacer algo por usted si usted me lo permite. Que es orar por su vida. Oré por él porque él no era hombre para caminar, no era hombre para pararse. Oré por él. En ese momento, al tercer día, me llama su hermana, me dice, vecino, mi hermano fue a hacer su examen médico. Le parece que ya no tiene cáncer. Yo no tenía idea que tenía cáncer, nunca le pregunté. Pero Dios sabía lo que tenía. Dios sabía lo que tenía y el Señor lo sanó. Ayer fui a verlo, ya está robustito, pues ya anda caminando, su carita redondita. Hermanos, nosotros tenemos que usar las herramientas que el Señor nos ha entregado. Orar por los enfermos, orar por aquellos que lo necesitan, pero también nosotros tenemos que aprender a enviar personas hacia la misión de Dios. Debemos ser realmente movilizadores en esto, porque Jesús lo hizo. Él llevó a sus discípulos por distintos lugares, los hizo recorrer. Aparte de la hermana Tatiana, ¿quién más ha salido? El hermano Wilson por ahí está con su esposa. ¿Quién más ha salido acá? Ha recorrido al extranjero, la frente. ¿Quién se mueve acá en el área local? Porque hay uno más. Por ahí conversaba con el pastor. ¿Dónde está el pastor? Conversaba en el almuerzo. Todo el trabajo que él hace acá. Queridos, la misión de Dios es una sola. Y en la misión trabajan pastores, evangelistas, maestros, misioneros. Todos somos parte de la misión. Todos luchamos y trabajamos para que otros vengan a Cristo. La misión de Dios es que el pecador vuelva a Jesús, se reconcilie con su Padre. Que llevemos el Evangelio hasta lo último de la tierra, ya con un llamado específico para servir a la misión transcultural. Pero debemos aprender a tomar un discípulo nuestro para movilizar, porque el Señor anduvo con sus discípulos. Es importante que cuando usted haga su recorrido, tome un discípulo. Si usted es pastor y quiere formar un buen diácono, un buen copastor, no sé qué más tienen ustedes dentro de su organización, tome un hermano de entera confianza, acompáñeme, hermano. Vamos a orar. Yo empecé el ministerio en Punta Arenas, hermanos.
En Punta Arenas había un pastor y ese pastor le dio conmigo y no me dejaba. Cada vez que salía estábamos durmiendo como a la 1 de la mañana, de repente, Titín me decía Titín. Titín no despertaba. Titín, pastor, acompáñenme a orar. Nos levantamos y él tenía deficiencia de una pierna. Tenía discapacidad, le pierna, un accidente que le tuvo. Y el acompáñenme a orar, hermano, no era bajar al templo, era que teníamos que caminar 4 o 5 kilómetros para ir a orar por alguien que estaba necesitado. Y yo la acompañé y cada vez me la agarraba conmigo. Entonces, un día veníamos de regreso y me dice, caminando los dos, ya eran como a las 1:30, 2 de la mañana más o menos. Y él me dice, Titín, me dice, nunca renuncies a lo que Dios te ha mostrado. Si Dios te ha revelado algo, tienes que luchar hasta que ese sueño se vea concretado. Yo aprendí de él, fue mi maestro. Aprendí de mi Señor Jesucristo, que es el Rey. Pero ese hombre me enseñó a caminar en medio de la adversidad. Cada vez que paso procesos difíciles, me acuerdo de él, porque también me enseñó, y yo lo vi con vivencia en él, pese a su discapacidad que él tenía. Caminaba kilómetros. La iglesia ya tiene más de 500 miembros. Entonces, hermanos, es la más grande que tenemos nosotros en nuestra corporación. Y él caminaba. Hoy día él terminó su carrera y descansa en el Señor. Ya se fue. Ya está en la eternidad y nosotros todavía sufriendo acá. Dios mío. Bien. ¿Por qué les comento esto? Nosotros debemos tener la disciplina de aprender a transmitir a otros el objetivo de la misión. Ahí había puesto una imagen, pero la imagen no se ve, lamentablemente. Pero puse, para que se imaginen ahí, en esa imagen hay un grupo de militares trabajando, despejando la nieve. No lo puse con metralleta porque se iba a ver, o con algo que se ve muy feo, pero puse un grupo de militares que están sacando la nieve, como en una roca, una casita, despejándola. Quizás es el lugar de refugio de ella. Pero están todos movilizados trabajando para hacer esa tarea, cumplir esa tarea. Entonces, la tarea nuestra, según el Salmo 67:2, es para que sea conocido la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación. Nuestra tarea es movilizar para que todo el mundo conozca la verdad que usted y yo conocemos hoy. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? En el libro de Filipenses, el apóstol Pablo escribe y dice: toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Y el texto que dimos lectura al inicio era: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel, ¿cómo van a creer si nosotros no cumplimos parte de esta misión? Entonces somos responsables también de llevar el mensaje a toda lengua, a todo pueblo y a toda nación. El salmista lo expresa mucho antes que Cristo venga, y él dice, para que sea conocido. El texto empieza en el 67:1: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Eso es lo que dice el texto. ¿Y cuál es el objetivo de esa bendición y ese resplandor? Para que sea conocido en la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación. O sea que la bendición que Dios nos da a nosotros no es para nosotros, es para compartirla. ¿Entiendes? Es para compartir. Y esto es lo que nos lleva a nosotros a movilizar a otros. Ustedes se han movilizado, yo sé que vienen acá desde... O sea, no es que yo sé, pienso que
que vienen a lo mejor de Temuco hacia adentro, de Los Ángeles, Concepción, Coronel, ¿de dónde más? Leu, Lota, Santiago, Angol, Leu, Cerro Alto, Argentina, Viña del Mar. ¿Quién es Viña del Mar? Viña del Mar. ¿Quién más? ¿De dónde vienen? Pailahueque. Lindo Grande. Lindo y grande. Lindo Grande. Santa Rosa. Coronel dice. Los Sauces. Falta algo muy importante, hermano. Chillán. No, bien. Todos ustedes se han movilizado para estar el día de hoy acá. Y el hecho de movilizarse con una intencionalidad que a usted le trajo gastos, tiempo que usted no tenía ni le sobraba. Me sobra este tiempo, lo voy a apartar. No, se programó para estar acá. Invirtió tiempo para estar acá. Pero aquí usted hoy es más responsable que antes que llegue. ¿Entiende? Entonces, ¿qué hacemos ahora con la verdad que nosotros estamos teniendo? Es movilizar a otros. Nosotros debemos seguir trabajando en esto. La capacidad de la movilización nos permite a nosotros también seguir extendiendo el reino del Señor. El Señor Jesucristo también estimuló su fortaleza y trabajó en sus debilidades. ¿Cuándo? Mire esta historia. No sé si recuerdan esta historia. Bueno, se la estoy poniendo. Pero la historia, cuando Jesús aparece ahí en el mar, y los discípulos, porque el Señor Jesús se había quedado orando. No, Él se había quedado orando en el monte, y los discípulos se fueron en la barca. Entonces, cuando vieron al Señor Jesús y que venía, se asustaron, pensaron que era un fantasma. Y cuando vieron que era el Señor, nuevamente Pedro dice: Señor, si eres tú, manda que camines sobre las aguas. Y el Señor dijo: ven, Pedro. Pedro descendió y caminó. De repente Pedro se hundió. Y el Señor le salvó. Primero él dijo: Señor, sálvame. ¿Para qué saliste, Pedro? Le diría Juan. ¿Para qué saliste si te ibas a hundir? Aunque Pedro era como muy impulsivo, hermano, nos ha sido de enseñanza toda la vida de nuestra fe. Hemos aprendido la historia de este hombre. Hemos aprendido a canalizar también lo que significa realmente el servir a Dios y cómo a veces tenemos procesos y momentos difíciles. Y el Señor Jesús, mire lo que le dice. Primero, extiende su mano. Siempre Cristo con su mano extendida. Siempre Él. ¿Cuántas veces hemos hecho a veces lo mismo? Y Él extiende su mano, asió de Él y le dice: hombre, dos cosas. Hombre de poca fe. Luego le dice: ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Y el Señor lo tomó en ese momento. O sea, le enseñó en medio de la fortaleza y trabajó consigo. ¿Cuál era la fortaleza de Pedro? Que él fue osado y se bajó, hermano. ¿Quién se baja del barco para caminar en el agua? ¿Quién lo hace? Nadie, pero él le creyó a Jesús. Si eres tú, si manda y camina. El Señor le dijo: ven. Y él descendió. Él no dijo: ay, Señor, no, él descendió. Entonces nosotros a veces cuestionamos a Pedro: pero ¿para qué dudó? Pero póngase usted en el lugar de Pedro, ¿no? Pues, ¿cómo le haría? Y como que nos escondimos cuando dicen de repente: a él va a orar el hermano tanto, y empezamos a escondernos detrás de él para que no nos digan que ore usted, pues. Cada vez como que la silla se achica para abajo así. Pero Pedro no. Entonces el Señor sí estimuló su fortaleza. Ven. Le pudo haber dicho el Señor: no, Pedro, no venga porque tú aún
no estás preparado para hacer lo que yo estoy haciendo, Pedro. No, el Señor le dio la oportunidad a Pedro y luego le dice dos cosas: hombre de poca fe, porque quizás se le movió el agua, tuvo temor y el Señor, ¿por qué dudaste, Pedro? Pero aún así, Él asió de él y lo tomó. Muchas veces usted se va a encontrar con sus discípulos, a quienes usted está enseñando, que van a querer desertar. ¿Cómo lo haremos? Tomamos este ejemplo. Pedro lo hizo. Tomamos este ejemplo. Pero vamos adelante. Dame tu mano. Caminemos juntos. Yo te voy a ayudar. La Biblia dice que debemos orar por aquellos que son más débiles. Sobrellevar las cargas los unos con los otros. ¿Verdad? Aunque las cargas de otros fueran más pesadas que las nuestras. Pero tenemos que aprender a sobrellevar nuestras cargas. Él intercedió por ellos. ¿Cuánto tiempo me queda, hermano? Toda la tarde. Toda la tarde. Él intercedió por ellos. Dice la palabra del Señor. Oh, perdón, ya lo digo. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tú no son. La importancia de la comunicación en el discípulo o en el discipulado, hermano, en que yo pueda orar por esas personas. No solamente decirle, ¿sabe qué? Yo voy a estar orando por ti. No, hagan el acto. Ore por ellos. ¿Sabe? Me ha tocado discipular de repente personas y he trabajado con algunos cuando estuve en Chiloé de Alcagüe. Muchas veces me encontré con gente así en el supermercado, afuera del supermercado, los abrazaba, estoy pasando oremos, voy a estar orando, ya, no, oremos ahora. Como que se sentían incómodos de repente, tranquilo, relájate, tengamos una conversación con el Señor, oremos delante del Padre, porque quizás después no vamos a tener tiempo o yo no me voy a acordar de orar por ti en mi casa, porque todas estas cosas, ¿por qué orar? Aprovechemos de orar ahora. Y oramos enseguida. Que la gente vea que hay un interés también de parte suya, como discipulador, que los demás vean de que usted sí le pone ganas. Porque el Señor oró por ellos, oró por sus discípulos. En Juan 17, la oración especial que el Señor hace por todos sus discípulos, los prepara, ora por ellos, ruega al Padre por ellos, que el Señor los use. Oró aún por los que habían de creer por la palabra de ellos. O sea, cómo debían seguir ellos trabajando. Los envió. Cuando hablamos de los envió, dice que después que llamó a los 12, comenzó a enviarlos a ellos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre todos los espíritus. O sea, los envió a servir, los envió a trabajar, los envió a predicar el evangelio verdadero. ¿Por qué? Mire, es como, ¿cómo que se llama esta cosita cuando usted le empuja? Así cae todo allá. Efecto dominó lo llamamos. Ya, ok. O el efecto dominó cuando usted lo junta todo. Así como el Padre así como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Eso es lo que Jesús dice, ¿verdad? Entonces acá el mismo dice que Él los llamó a los 12 y los envió de 2 en 2. Por tanto, dice Mateo 28, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, lo que el Señor Jesús está haciendo es transmitir a sus discípulos lo mismo que Él recibió del Padre, porque el Padre estaría con Él, así como tú me enviaste, y estarás conmigo hasta la muerte, y muerte de cruz. Aunque según se dice que en la cruz el Hijo pasó solo. Por el clamor que Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, pero Él cumplió la tarea. Él hizo la tarea como Salvador, como mentor, como discipulador, como entrenador de sus 12 hombres, que le quedaron 11 posteriormente, pero Él hizo la tarea y de esa misma manera el Señor Jesús nos comisiona a nosotros, nos entrega esta responsabilidad para que sigamos avanzando. Por ende, nosotros cuando discipulamos,
Por eso la palabra dice que hagamos discípulos. Tenemos que discipular también para poder enviar. En el libro de Hechos, yo puse esta imagen ahí de un astronauta, ¿verdad? Volando. Hechos 13:3, cuando Pedro, o sea, Pablo y Bernabé estaban ahí, y el Espíritu Santo habló. Habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y lo despidieron. El Espíritu Santo los llama, pero la iglesia los envía. La iglesia los está enviando. Y el enviar, hermanos, tiene un costo. Y yo puse eso porque el envío a la luna, y quizás para poner unos satélites en una parte, el envío a la luna son alrededor de 1.000 y tantos o 15.000 millones de pesos, 15.000 millones de pesos por persona que se invirtieron. No recuerdo, pero una cifra más o menos parecía así. 15.000 millones de pesos por persona, incluyendo la nave, incluyendo, o sea, todos los gastos que se gastaron para hacer el primer envío a la luna. ¿Cuánto convertido la luna? Ninguno. Entonces, nosotros a veces nos quejamos cuando invertimos o invertimos, bien digo, recursos. A veces invertimos 200, 300, 400, 500, 200, 300 mil pesos para enviar algo. Es la nada misma. Los recursos siguen siendo del Rey y del Señor. Pero tenemos que estar dispuestos a enviar. Aún más dice en la tercera de Juan, que perdí el ratito. En alguna parte no me tiene bolsillo. ¿Me vieron qué mano fueron? ¿No? No, lo dejé arriba. Gracias, hermano. Me encanta cuando alguien tiene otra visión, ¿no? ¿Cómo te ayuda eso, En tercera de Juan 1:6 dice: los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor y harán bien en encaminarlos como es digno de tu servicio a Dios para que continúen su viaje. Juan escribiéndole a Gallo, que Gallo era una persona, un obrero dispuesto a servir, pero él tenía la amabilidad, el gozo de encaminar. El encaminar, hermano, no significa, no sé si alguien de acá del campo entiende el concepto de vamos a encaminarlo un poquito más allá. ¿Sí? Endilgarlo, dice allá, endilgar. Bueno, allá en mi sector, en el campo de allá de Madre Sur, dice, vamos a encaminar, dice. Acá vamos a endilgar. Bueno, endilgar significa acompañar. Voy a ir a acompañarlo un poco más. ¿Ya? Vamos a ir a encaminar. Y el encaminar requiere también en ese encaminar, es de inversión, de apoyar en su viaje. Llámese el alimento, alguna ofrenda, algún recurso, pero encaminarlo. Entonces, él lo hacía con los hermanos que pasaban y gente que no conocía. Y la gente hablaba bien de él. Porque él tenía como ese espíritu de encaminar a aquellos que pasaban y tenían para que puedan continuar su viaje en llevar el Evangelio. Bien, estamos terminando. El Señor fue, Cristo nuestro Salvador, un discipulador, un mentor para sus discípulos y los hizo sus representantes en la tierra para continuar la misión. Eso fue lo que Cristo hizo. Transfirió todo el conocimiento que él tenía. Todo lo que el Padre le entregó se nos transmitió a sus discípulos. Aunque los discípulos algunos revelaron algunos misterios, como en el caso de Pedro, cuando el Señor hizo la pregunta: ¿quiénes creen los hombres que soy? Algunos dijeron: un profeta, un maestro, la encarnación de alguien, no lo sé. Pero ustedes, ¿quiénes creen que soy? Y aparece don Pedro nuevamente. Pedrito, me encanta el personaje de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, o el Hijo de Dios. Y el Señor inmediatamente le dice a Pedro, eso como para mostrarle: Pedro, no te bajes, eso no te lo reveló sangre ni carnes, sino el Padre que está en los cielos. Le reveló ese tremendo misterio, y no es menor, hermano.
Tremendo misterio. La gente, el pueblo de Israel esperaba al Mesías, pero no sabían que el Mesías estaba ahí, entre ellos. Pero se esperaba y fue reconocido. Y el Señor le dijo, calladito, no digan nada, ustedes silencio y esto entre nosotros. Pero Él le reveló todo a sus discípulos para que sus discípulos también pudieran revelarlo. Fue tan grande el impacto en ellos que todos sus discípulos, con excepción de Juan, murieron perseguidos, sacrificados. Pedro murió, dice, crucificado con la cabeza hacia abajo, según la tradición, porque él no se consideraba digno de morir como murió su maestro. O sea, el impacto fue tan grande en la vida de estos hombres que el Señor transmitió en ellos y ellos lo enseñaron a otros. Y gracias a ese impacto que causó en estos 11 hombres, es que hoy día nosotros tenemos el mensaje. Porque ellos no callaron, ellos siguieron predicando, vino persecución, se fueron expandiendo, empezaron a crecer, salieron para Europa, y en fin, llevando la palabra hasta que llegó a Occidente en los años, cientos de años más tarde. Pero recibimos el mensaje a través de la pasión de estos discípulos. Entonces, cuando discipulemos, nosotros hagámoslo como Cristo lo hizo, con renuncia, con amor primero, con renuncia, con envío y con compromiso, con la entrega total, pensando que un día estaremos juntamente sirviendo al Cristo de la gloria en la eternidad. Dios les bendiga, hermanos, y oramos por ustedes.